unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Dicho sea de paso, antes que se me olvide, mañana tenemos escatología bíblica, tenemos en radio a las 10:15. Es una clase distinta a la que tendremos en la noche aquí presencial, también tocante a escatología. Pero estamos estudiando el Evangelio de Juan y nos encontramos en el capítulo número 1, en el versículo número 18, y hemos visto un extenso y rico prólogo del Evangelio de Juan, que tiene un compendio en estos versículos del 1 al 18, y es un bloque sumamente importante a la hora de poder tener un buen concepto, una buena comprensión de lo que nos está enseñando todo el Evangelio de Juan. Es como una síntesis que Juan está aquí tratando de reducir en este prólogo, que en cierta manera lo que nosotros vemos en estos 18 versículos es lo que nos está hablando en todo el Evangelio, los 21 capítulos, y por tanto creo que, si no recuerdo mal, son 879 versículos. Así que esto es algo muy rico, es importante. Es necesario que nosotros tengamos una buena comprensión de lo que hemos visto en ese prólogo. Pero ahora vamos a continuar adentrándonos a un contexto que estaremos tratando 3 domingos posiblemente, si Dios permite, si no más. Pero de unos eventos que tuvieron lugar en la vida de Juan el Bautista después de que Jesús fuese bautizado. Y estos que nos relata, estos eventos que nos va a relatar Juan, el apóstol Juan, tocante al ministerio de la vida de Juan el Bautista, después de que Jesús ha sido bautizado, es también muy relevante para que nosotros podamos ver y comprender qué es lo que Juan ahora quiere poner como esos cimientos para seguir extendiéndose hacia adelante con el ministerio de Jesucristo. Recordemos que Él es el precursor, Él es quien está preparando el camino. Así que este principio del Evangelio nos está enseñando esas grandes verdades que consolida lo que es el ministerio de Cristo, de todo lo que nos va a seguir relatando el apóstol Juan. Pero Juan el Bautista continúa con su ministerio, después de donde lo dejamos en el versículo número 18, y ese ministerio que caracterizaba 2 cosas importantes. Y una tenía que ver con la predicación del reino de Dios, y el otro ministerio tenía que ver con bautizar.
bautizar en agua. Y esto es algo que Juan el Bautista lo deja bien claro y evidente en su recorrido, y el apóstol Juan lo registra de manera también categórica, de modo que nosotros no tenemos ninguna duda de lo que estamos diciendo porque lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Pero estudiando en estos días, viendo 3 sucesos, 3 días y 3 eventos distintos, en un bloque que vamos a estar estudiando, que es desde el versículo número 19, que es el que corresponde, hasta el versículo número 37. Y dedicaremos, si Dios permite, resumiendo mucho, lo que podríamos extendernos, pero creo que en estos versículos, en este pasaje que vamos a estar estudiando, hay 3 cosas importantes. Como vamos a ver, hay 3 días sucesivos en el ministerio de Juan el Bautista y hay 3 verdades enfáticas que Juan está aquí mostrándonos en estos versículos. Así que no vamos a pararnos mucho en los detalles, pero sí en poder extraer y poder apreciar a modo aplicativo, que es el fin de lo que aprendemos, para que esto nos transforme en alguna manera personal a cada quien de nosotros. Así que estaremos viendo un pasaje donde Juan el Bautista, en pocas palabras, tiene un recorrido de 3 días después de que Jesús ha sido bautizado, y él continúa un recorrido donde habla 3 verdades que son muy importantes en su ministerio y para con lo que es el ministerio de Jesucristo, donde nos habla de 3 grupos de personas distintos y donde nos está enseñando esto en cada uno de esos días. Así que son 3 días importantes que uno puede estudiar y puede ver que nos está enseñando este pasaje. Así que vemos en estos versículos lo que nos está enseñando el apóstol Juan, y una de las cosas importantes que también podemos ver, que se destaca aquí en este compendio, en estos versículos del 19 al 37, es que Juan quiere seguir resaltando el motivo principal por el cual ha sido escrito este evangelio, y creo que nunca debemos de olvidar lo que nos enseña el capítulo número 20, los versículos número 30 y 31, donde primariamente este es un texto que nos está hablando directamente del propósito principal por el cual tenemos estos 21 capítulos en el Evangelio de Juan. Dice en el versículo número 30 y 31 de Juan capítulo número 20, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, a las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos, en nuestras manos, tocante al Evangelio de Juan, tiene un cometido principal, que es lo que está tratando de enseñarnos el Evangelio. Que podamos creer que Jesús es el Cristo, o lo que es lo mismo, que Jesús es el Mesías, el anunciado en el Antiguo Testamento, quienes estaban esperando recibir en el Nuevo Testamento. Algunos vieron, pero la mayoría no vieron, no creyeron, rechazaron. Pero otro punto importante es no solamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino para que creyendo, dice que tengáis vida en su nombre. Recordemos que la vida solamente está en Jesucristo, en Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que vamos a leer desde el versículo número 19 hasta el versículo número 17 para tomar su contexto, y después vamos a reducir y quedarnos desde el versículo 19 al 28, que es el primer punto que estaremos estudiando este domingo. Dice que este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama
en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, como era la hora 10ª. Hemos leído 3 versículos más, nunca están de más. No es hasta el 30, está hasta el 37, hemos leído hasta el 40. Pero lo que queremos exponer, en este pasaje que hemos leído, hay tres verdades que creo que son importantes y que no debemos dejar pasar por alto, porque nos está hablando, el primer punto del cual vamos a estudiar nos enseña sobre un día, y esto es algo que tenemos explícito, versículo del 19 al 28, nos enseña sobre este primer día, nos enseña sobre un grupo de personas específico, y nos está enseñando también sobre una verdad distintiva, enfática. Este pasaje es para estudiarlo, meditarlo, leerlo, releerlo y poder apreciar lo que nos está enseñando a modo individual, mucho más de lo que posiblemente pudiéramos estar compartiendo en este tiempo que tenemos del estudio. El segundo punto que estaremos estudiando será los versículos del 29 al 34. Y aquí nos encontramos con un segundo día, con un segundo grupo de personas, porque eran distintas, y también con otra verdad característica, enfática, de la vida de Jesucristo. Y esto lo estaremos viendo, si Dios permite, del versículo del 29 al 34. Y el tercer punto de este bloque que estaremos viendo tiene que ver con los versículos 35 al 37, y aquí nos habla de un tercer día, de un tercer grupo de personas y otra verdad que estaremos viendo que nos está enseñando este pasaje. Una verdad directa también que está siendo manifestada en la vida de Jesús. Así que habiendo tomado ya lectura, vamos a ver qué es lo que nos está enseñando los versículos del 19 al versículo número 28, que es este primer punto que estaremos estudiando. Una de las cosas que podemos ver aquí en este pasaje que hemos leído, y sobre todo hasta el versículo 28, para poder ver este primer punto, es como Juan el Bautista se está dirigiendo aquí a un grupo de personas. No se está dirigiendo a todos, porque la Biblia misma reduce una conversación que está teniendo con cierto tipo de personas. Y esto es algo que nosotros, si analizamos y vemos, es lo que nos relata este pasaje. Y no solamente eso, sino en ese día Juan el Bautista está llevando a estos hombres judíos, específicamente sacerdotes y levitas,
una respuesta concisa a varias preguntas que estos líderes religiosos estaban haciendo vez tras vez aquí a Juan. Así que nosotros, por tanto, vemos un día, un grupo de personas y una verdad enfática que es lo que creo que merece la pena que estemos estudiando. Pero el versículo 19 dice que este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase: ¿tú quién eres? Es curioso, pero lo primero que vemos es que este es el testimonio de Juan. O sea, Juan está aquí testificando de lo que ha acontecido en su vida, del llamamiento que ha tenido en su vida y de lo que está haciendo en medio de su vida. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Pero curiosamente hay algunos detalles que personalmente creo que no es bueno que los saltemos, pero ya vimos con anterioridad, no vamos a regresar en este mismo capítulo, en los versículos 5, en el 7, en el 15, ya vimos y estudiamos esta palabra, el testimonio. A veces el testimonio no es lo que nosotros pensamos que es, porque el testimonio no trata tanto de ti y de mí. El testimonio trata de lo que Dios es ahora en nosotros. El testimonio inicia, como enseña en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ahí tú y yo tenemos un testimonio, pero tenemos un testimonio porque ahora estamos en Cristo. Ahora, el testimonio no siempre tiene que ver con algo verbal, con decir, con hablar, sino que el testimonio también manifiesta una vida. Recordemos que el testimonio tiene principalmente su raíz etimológica, la palabra, la derivación, este nombre de la forma verbal, martureo. Eso es un testigo. Y de ahí es donde viene la palabra mártir. O sea, sabemos lo que significa ser un mártir. Es alguien quien está dispuesto a morir por alguien, por una causa. Así que el testimonio que muchas de las veces tú y yo tenemos muy superficialmente en nosotros, o hablamos con mucha ligereza, en verdad es mucho más profundo y serio de lo que a veces tú y yo pensamos. Pero este es el testimonio de Juan. Así que nos está hablando algunas características de Juan y a la misma vez aquel quien estaba dispuesto a morir por Cristo, por su causa. Este es el testimonio de Juan. Y nosotros podemos ver cómo nos sigue relatando. Es curioso, pero Juan usa como 27 veces la palabra testimonio. El apóstol Juan. Juan el Bautista es de quien se relata, pero el escrito es por el apóstol Juan. Pero aquí no se está hablando del testimonio de Juan el Bautista. Pero cómo Juan destaca vidas, no solamente en cuanto a cómo hablan, sino en cuanto a cómo viven. Tú y yo podemos tener un testimonio en Cristo y debemos testificar de Cristo. Esto es algo que tenemos como un mandato, todos los cristianos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y buscamos la manera, y buscamos la oportunidad. A veces es simplemente una respuesta a una pregunta. Otra de las veces es una pregunta a alguien para que nos responda y poder testificar. Otras veces tenemos una puerta muy clara en nuestras vidas para testificar de Cristo. Lo que sí sabemos que somos llamados a predicar de Cristo, a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje de la salvación. Pero aquí vemos cómo el apóstol Juan nos está enseñando que Juan el Bautista es este primer testigo que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan, donde también encontraremos a otros testigos en lo que vayamos estudiando, pero este es el primer testigo que nosotros vemos, aquel de quien está dando testimonio de Cristo. Y está dando testimonio de Cristo desde el origen de las profecías del Antiguo Testamento. Él ha creído al Mesías. Él está anunciando al Mesías. Él está hablando del Mesías. Este es el testimonio de Juan. Pero sigue diciendo el texto de lo que vamos viendo, dice que cuando los judíos, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas.
Otro detalle que creo que también es bueno de ver que nos está enseñando es los judíos. Los judíos en el Evangelio de Juan no siempre es el pueblo de Dios tocante a lo que es la nación de Israel, que lo es. Pero aquí cuando nos está hablando de los judíos casi siempre trata y hace énfasis en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, a los líderes religiosos. Cuando los judíos, esas dos palabras, los judíos, estos judíos, es un sinónimo de los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, de este círculo, de este ámbito religioso judaico. A eso es lo que está haciendo aquí alusión la palabra cuando dice los judíos. Así que descartamos la idea de que aquí hay un grupo de judíos en el sentido de que son descendientes de Abraham solamente. No, sino que aquí está llevándonos a algo más. Pero es curioso ver, cuando esta expresión, y aquí los judíos, que se usa 70 veces, vemos que prácticamente, como hemos dicho, la mayor parte tiene que ver con lo que decimos del ámbito religioso. Sí que es verdad que hay algunos puntos que también tienen que ver con otro significado. En el capítulo número 2, en el versículo número 6, a veces aquí los judíos también se está hablando en cuanto a un sentido, digamos, neutro, ¿no? A los judíos no siempre tiene que ver con lo que es algo directo o lo que estamos viendo tocante a lo que es descendientes de Abraham. Por eso es que aquí en el capítulo 2, en el Evangelio de Juan, en el versículo número 6, vemos que dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación, dice, de los judíos. ¿Qué es un sentido, o como se habla gramaticalmente cuando se habla de algo neutro? Aquí no encontramos una opinión, aquí no estamos encontrando algo específico. No, aquí lo que estamos viendo es que hay una expresión de manera objetiva. Simplemente habla de unas tinajas, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Pero es verdad que otras veces, y vamos al capítulo número 4, en el versículo número 22, encontramos aquí los judíos ahora de una manera, digamos, positiva, o en un sentido que se le llama sentido positivo. ¿Qué es un sentido positivo? Lo que estamos viendo aquí ahora en este versículo. Con algo que tiene que ver con algo favorable. Algo de lo que se está leyendo, se está escribiendo, pero tiene que ver con algo favorable, algo optimista. Y dice el versículo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, capítulo 4, versículo número 22. Esta es otra manera distinta de cómo Juan está presentando a los judíos. Ahora, a nosotros nos interesa, esto es para destacar, porque yo sé que si estudiamos profundamente te encontrará con esto, por eso siempre me gusta decir algo sobre ello, pero lo que nosotros tenemos por delante tiene que ver con este grupo de religiosos judíos que están tratando de preguntar a Juan por medio de preguntas para poder buscar en cierta manera la vuelta sobre alguien que le estaba causando mucha molestia. Juan el Bautista. Hemos dicho que aquí estos judíos, sacerdotes y levitas que nos está enseñando el texto, podemos ver que estos son los líderes religiosos que rechazaron al Mesías. O sea, estos judíos es el mismo grupo, a ver si lo podemos ver en una manera, digamos, bíblica. Juan, capítulo número 1, versículo número 11. Dice que a los suyos vino. Ahí judío tiene que ver con todo el pueblo judío, lo suyo. Jesús era judío. Sin embargo, si tú estudias el texto, la segunda vez que dice a los suyos vino, pero lo suyo, y aquí tiene que ver con líderes religiosos.
De esta manera lo entendemos mejor. Los suyos, todos los judíos, vino. Pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y aquí ya está haciendo énfasis sobre los líderes religiosos. Los que realmente rechazaron al Mesías, se opusieron al Mesías, persiguieron al Mesías. Este es el grupo de personas que nosotros vemos en este primer pasaje que está tratando aquí el apóstol Juan, tocante al testimonio de Juan el Bautista. Un día, un grupo de religiosos que fueron enviados por otro grupo de religiosos para preguntar a Juan lo que nosotros estamos viendo en estos versículos. Los que no le recibieron, y de lo que estamos viendo nosotros aquí en este pasaje, donde muy posiblemente trata lo que es la parte gubernamental de los judíos, que es el Sanedrín. Los que no recibieron, los que trataron de oponerse por todos los medios, ese Sanedrín, se opusieron de tal manera que el único fin que tenían eran matar a Jesús. O sea que Cristo vino al pueblo judío, pero los líderes del pueblo judío, llamado Sanedrín, se resistieron, se opusieron. Y no solamente se opusieron a Jesús, sino también a todos sus seguidores, discípulos. Hay una oposición general encabezada por Cristo y todos aquellos quienes estuvieran siguiendo a Cristo. Nos sigue diciendo el texto, dice los judíos. Ahora ya sabemos quiénes son los judíos, ¿verdad? Esto nos va a ayudar mucho, aunque parezca que no, ya sabemos quiénes son los judíos. Dice, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, el grupo de religiosos manda a Jerusalén sacerdotes y levitas para que fuesen, encontraran a Juan el Bautista, confrontaran, y lo primero que le pregunta es, oye, ¿tú quién eres? Y es importante ver la fuente de dónde está viniendo todo. No es el pueblo judío, no es el pueblo judío, son los líderes religiosos, son los escribas, son los fariseos, es el Sanedrín, los que están preocupados por saber quién es Juan. Qué contraste, ¿no? ¿Cuál era la preocupación de este gran grupo religioso? Para saber quién es Juan. Y algo manifiesta el texto, y yo creo que eso lo vemos de manera implícita en ello, y tiene que ver con una preocupación. O sea, estos judíos están sumamente preocupados. Las preguntas denotan cuánta es la preocupación de estos judíos, de estos religiosos, por saber quién es Juan. Y no solamente estaban preocupados en ese ámbito religioso, sino también estaba preocupado políticamente. Porque Juan estaba creando como una confusión, un caos entre lo que estaban diciendo estos líderes religiosos y en lo que él venía predicando acerca del Mesías. Y esto estaba creando un conflicto en esa sociedad judía donde el Sanedrín es la máxima autoridad, siempre y cuando entendamos que en ese tiempo están bajo el imperio romano. O sea, esa máxima autoridad entre los judíos, entre comillas, siempre sometido en este tiempo al imperio romano. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nosotros vemos tocante a esta preocupación que están teniendo? Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículos del 7 al 10. Aquí podemos ver cómo Juan el Bautista está predicando de manera poderosa y directamente el mensaje de la palabra, confrontando más bien a esos fariseos, en este pasaje, saduceos también. Con esta predicación, dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira lo que Juan decía a este grupo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre.
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabras fuertes, directas, sin tapujos, sin pelos en la lengua, pudiéramos entender de mejor manera. Pero son palabras con grandes verdades. Juan está aquí confrontando la religiosidad, lo que es la parte de apariencia, de hipocresía. El rechazo de estos judíos, de estos líderes religiosos, el rechazo al Mesías directamente. Ese grupo de líderes que se opusieron a que tuviera un reconocimiento del pueblo de Dios como quien era realmente el Mesías, que Juan mismo venía anunciando y que por ende esta era la predicación de Juan el Bautista. Así que de manera directa Juan está aquí predicando en medio de estos hombres, como eran también fariseos y saduceos. Así que vemos cómo es que crece en el entorno de Juan la incertidumbre de quién es este hombre. ¿Quién es este para que hable lo que esté hablando? ¿Quién es este para que se dirija como se está dirigiendo? Pero no solamente en este frente. Recordemos que ha sido enviado de Jerusalén por judíos, no a cualquiera, sino hemos visto que el texto dice que eran sacerdotes y levitas. No nos vamos a detener mucho en estos dos ministerios, pero solamente una cosa tiene que ver con lo que es la administración de lo que es la ley de Dios. Esos sacerdotes y esos levitas están dando el reflejo de esa religión judía, mediocremente viviendo en esos días. Así que hay una preocupación que mismamente en Lucas capítulo número 3, en el versículo número 15, vemos un poco cómo es que está creciendo esta incertidumbre en estos corazones que escuchaban el mensaje, hasta tal punto que si nosotros vemos lo que nos sigue diciendo, dice cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan, mira hasta qué punto llegó, si acaso Juan era el Cristo. ¿Con qué autoridad estaba hablando Juan? Para que aquí surgiera este cuestionar. ¿Será este el Cristo? Eso es lo que nos está enseñando Lucas. Así que lo que vemos es cómo el grupo de líderes religiosos están altamente alarmados, inquietos. No están teniendo el control. Algo está dividiendo, algo, y una buena división, no en el sentido malo. La cosa no está como estaban esperando los líderes religiosos. Hay alguien quien está diciendo la verdad. Alguien está creando una separación. Alguien está confrontando, diciendo lo que realmente está habiendo en esa supuestamente religión judía. Para que entendamos, en esa congregación, en esa asamblea, en ese grupo de judíos, alguien está molestando. Juan el Bautista. Juan el Bautista está confrontando el pecado, la religiosidad que había en ellos. Y esto no le gustaba a los líderes. Esto no le gustaba para nada. Así que había que enviar, recordemos, no a cualquiera, sacerdotes y levitas, porque podrían haber enviado a otros que no tuvieran que ver nada con la ley de Dios, con la palabra de Dios. No, mandaron a gente preparada para hacer algunas preguntas que en cierta manera no tiene sentido por una parte, y por otra la misma incertidumbre estaba creando en ellos una alarma donde ellos no podían controlar. Algo se les estaba escapando, algo que ellos no pensaban. Les estaba cambiando la historia en su mover, en su religiosidad. Así que están altamente alarmados, y por eso es que están enviando un grupo de personas a que investiguen el asunto y puedan ver qué es lo que está aconteciendo. Y los enviados son sacerdotes y son levitas. Por eso la primera pregunta que le hicieron es: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Aquí está mostrando la gran confusión que hay en ellos.
no está sabiendo quién es. Esta es la incertidumbre inicial que vemos. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Por una parte, ellos sabían que Juan el Bautista no se ajustaba a las expectativas del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Por una parte, esto lo tenían bien claro. Pero por otra parte, vemos que estas preguntas, o esta primera pregunta, tienen unas implicaciones dubitativas, porque no están teniendo seguridad, tienen incertidumbre sobre en cuanto a si Juan podía ser el Mesías. O sea, por una parte está claro que no reúne las expectativas, pero por otra, estas mismas preguntan, ¿se podrá ser este hombre? ¿Podría ser? Oye, iros vosotros con lo que sabéis de la palabra y preguntarle. Preguntar directamente a él. ¿Quién es? Necesitamos una respuesta. Pero Juan responde de manera contundente, de manera directa: yo no soy el Cristo. Es decir, que Juan está sabiendo qué es lo que ellos están, ¿qué? Preguntando. O sea, ellos dicen simplemente ¿tú quién eres? Pero Juan sabe que esta pregunta parte de un corazón dubitativo, con incertidumbres, sin firmeza, y Juan directamente dice, vamos a aclarar las cosas. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y vemos a un hombre, y a mí no me gusta pasar por alto estos detalles de la vida de Juan, porque vemos a un hombre con integridad, con honestidad, sin buscar ningún reconocimiento. Podría haberlo hecho, era el momento para hacerlo. Pero lo primero que Juan dice, yo no soy el Cristo. Y esa es la entereza e integridad que Juan está aquí mostrando, porque lo sigue diciendo y dice, y confesó. Y no negó, sino confesó. Me gusta como dice la palabra de Dios para todo. Dice de esta manera, Juan respondió sin titubear y sin ocultar la verdad. Yo no soy el Mesías. O sea, aquí nos expresa lo que en el corazón de Juan estaba viendo para responder a esta pregunta, creada por las dudas o por las incertidumbres. Yo no soy el Cristo. Y confesó y no negó, yo no lo soy. Pero lo hizo, dice esta versión, sin titubear. Si hacemos aquí un paréntesis brevemente, para cada quien de nosotros, una pregunta que lleva una aplicación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tenemos un cierto tipo de titubeo a la hora de responder a alguien quien nos pregunte, ¿tú quién eres? A veces me contaba Ru anoche, o nos contaba, en cuanto a la universidad, trabajando con las prácticas, donde está haciendo prácticas, que surge muy buenas ocasiones para testificar. Con todo esto de la Semana Santa, una de las amigas que está con ella en práctica hizo esta pregunta. ¿Tú tienes que ver algo con el profesor, según me dijo, es ateo, un arquitecto, uno que tiene un estudio, y siempre está diciendo, nosotros no tenemos que ver nada con Dios, ¿no? Y ella suele saltar y decir, yo no soy como vosotros, soy cristiana. O sea, yo no soy como vosotros, yo soy del pueblo de Dios. Y a ti, a mí nos pasa, se me ha venido esto en mente por lo que decía anoche, ¿no? ¿Quién eres? Porque eso simplemente está demandando de ti y de mí una respuesta. ¿Quiénes somos? Sin titubear, sin vergüenzas, en medio de quien quiera que sea, soy un hijo de Dios. Soy cristiano. Soy seguidor de Cristo. Y sabes, Cristo tiene para ti también un mensaje, un plan. Un mensaje de salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Necesitamos en nuestros días de verdad de estas convicciones, sin titubear, sin titubear. Y aún tenemos que llegar a una conclusión que es grandiosa, como decía el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, bien, como decía Pablo, he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia la que tiene que apoderarse de ti y de mí. Es el mandato de Cristo. De verdad que hoy en día están tratando de callar nuestras bocas. Tú y yo, ¿quiénes somos?
Bueno, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos la iglesia de Cristo. Somos cristianos, somos su pueblo, somos sus hijos. Y no nos pueden callar la boca. Y este tiene que ser el motivo más importante día a día de ti, de mí, donde quiera que vayamos. Somos el pueblo de Dios. Somos cristianos, que se escuche bien. Y si me permite, tengo un mensaje para usted. Ese es tu deber y el mío. Y Juan lo estaba llevando a cabo, nos está dando un ejemplo, sin titubear, buscando la oportunidad. El énfasis del texto es, él está buscando esa oportunidad. Pregúntame. No hay motivo de titubeo. Nosotros debemos de buscar no titubear. Saber quiénes somos y que el mundo lo escuche. Y vean, pero no solamente es escuchar, sino que puedan también ver. Que nos pregunten es algo especial. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Qué eres? ¿Qué piensas? El texto no solamente nos enseña esto, sino que vemos como Juan está diciendo lo que es, pero también lo que no es. También este pasaje de Gálatas, capítulo 6, versículo número 14, cuando el apóstol Pablo nos enseña, dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado ¿para quién? Para el mundo. Lejos de mí está el gloriarme, sino solamente en la cruz. Pero no solamente es que el mundo está muerto para mí, sino que también tú y yo estamos muertos para el mundo. No nos identificamos con el mundo. Y esto tiene que verse, porque no vivimos para este mundo. Cuánta gracia de verdad, cuánto privilegio, cuánta honra hay en la iglesia que piensa de esta manera. No somos del mundo. Tenemos un dueño, hemos sido comprados y como tal vamos a vivir para él. De manera que aprovechemos el tiempo para que se nos vea sin titubear lo que somos y lo que no somos. Porque ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, como Jesús oraba al Padre. Pero no somos del mundo. Una cosa es estar hasta que Dios nos vaya llevando a cada quien de nosotros, pero otra cosa es ser de este mundo. No somos. No pertenecemos y tenemos que entrenarnos, familiarizarnos, adiestrarnos con lo que no somos también. Ya no somos de este mundo. Y Juan estaba dejando esto bien claro también. Dice en el capítulo 3, podemos leer versículo 25 al 30, Juan tenía claro este principio. Y no solamente lo tenía bien entendido, sino que también era algo que transmitía a sus discípulos. Siempre esta verdad está en un verdadero cristiano. Transmite la idea, enseña a otros, busca la oportunidad de dejar ese legado, ¿verdad? Y Juan lo hacía. No solamente era algo que él tenía claro y entendido, sino que está transmitiendo también en su alrededor, en este caso a los discípulos de Juan, esta verdad que nos enseña el texto. Dice en el versículo número, hemos dicho Juan 3, versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de lo que no es y lo que es. El que tiene la esposa es el esposo. Es Cristo quien tiene la esposa. Nosotros somos la esposa. Es Cristo, solamente Cristo, Él es el esposo, Él es el novio. Es el esposo. Mas el amigo del esposo, en este caso hablando de Juan, como amigo de Cristo, del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente. ¿Pero de qué se goza? Piensa en este detalle, de la voz del esposo. Aquí nos habla de comunión, de intimidad, de una voz distinta.
a la que a veces tú y yo estamos habituados a escuchar, porque esa voz de la cual tú y yo estamos muchas veces habituados a escuchar es una voz nuestra propia voz, respuestas a nuestras propias preguntas. Pero aquí Juan está enseñándonos algo que no tenemos el tiempo para ello, pero es algo tremendo lo que vemos aquí. Porque nos está dejando bien claro, y él enseña a sus propios discípulos que el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto es lo que soy y esto es lo que no soy. Pero yo como amigo del esposo me gozo. Y me gozo de escuchar su voz. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, y vuelvo a reiterar siempre, la que proviene de aquí, cuando tú y yo sabemos y Dios nos habla, y Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, hay una palabra, un pasaje que Dios trata con nosotros, eso produce gozo. Porque tú y yo estamos escuchando la voz del esposo. La voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso no es para pasarlo por alto. Dice en el versículo 21, seguimos y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora es importante volver nuevamente a saber, en el ámbito, contexto histórico-cultural, que los judíos estaban esperando tanto a Malaquías como a Elías que regresaran. Estas preguntas tienen que ver con su cultura, con estas expectativas que ellos tenían. Y es curioso, pero eso es lo que también debemos saber, porque ellos esperaban esto. No estaban entendiendo la palabra, estaban confundiendo, no estaban viendo la voz que realmente proviene de Dios, no estaban entendiendo dicho pasaje, pero ellos estaban esperando que corporalmente tanto Elías como Malaquías regresaran. Por eso está haciendo las preguntas que pregunta. Esas preguntas tienen que ver con este tipo de pensar. Y de hecho, hasta el día de hoy en el Seder de la Pascua, que se llama, Seder en el griego es el principio, el inicio de la Pascua, en esa cena, antes de la Pascua, ellos dejan hasta el día de hoy los judíos una silla vacía. En la cultura judía. Porque están esperando que se siente Elías. Todavía. Antes del comienzo, se llama el Seder de la Pascua. Esa silla está vacía. Ellos están esperando. Imagínate hasta qué punto tienen los judíos una mente sin estar escuchando la voz del esposo. Porque están, y Pablo esto lo habla de manera mucho más categórica a los corintios, tienen un velo que no pueden ver realmente lo que enseña la palabra de Dios, porque no tiene aquel quien ministra bajo el nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Están bajo un antiguo pacto y esto se está haciendo estar cegados, sin entendimiento. Pero ellos se basan en dos pasajes en las Escrituras. Dice Malaquías capítulo 3, versículo número 1, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Capítulo 4, versículo número 5, esto está en Malaquías. «He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Así que corporalmente ellos estaban esperando al profeta Elías, hasta tal punto que también le pregunta. Ellos están viendo si realmente ellos quieren saber si eso no es también Elías. Juan el Bautista no era Elías. Pero la similitud de Elías con Juan el Bautista era algo abismal. Dice Marcos capítulo 1, versículo número 6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor
de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Segunda de Reyes 1:8. 2 textos, hay varios, pero 2 textos porque no es a lo que queremos detenernos sin dejar de ver estos detalles. Y aquí describe a Elías como dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tishbita. Así que la similitud entre Elías en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista, aquí donde estamos estudiando en el Evangelio de Juan, es mucha. Es mucha la similitud que nosotros podemos ver. Pero aún en la manera de predicar, si tú estudias la vida de Elías, como predicaba, y la predicación que hemos visto, una parte de ello, como lo hacía Juan el Bautista, era muy similar. Siempre trataba con el arrepentimiento y siempre trataba con el juicio divino de Dios. Pero tanto Elías como Juan el Bautista. Arrepentimiento y advertencia del juicio de Dios. Y esto es lo que le recordaba realmente a los judíos. Elías era otra de sus preocupaciones. Así que aunque no era Elías en un sentido, sí que lo era en otro. En esa semejanza en cuanto a cómo eran. Jesús mismo explicó a sus discípulos en Mateo 17, vamos a leer aquí, versículo número 10. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado. ¿De quién? De Juan el Bautista. Esta es la similitud. Y que los discípulos llegaron a comprender con esta explicación que Jesús mismo está aquí respondiendo a las preguntas de sus propios discípulos. Pero aún el mismo ángel de Jehová, cuando está anunciando el nacimiento de Juan, dice en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando sobre la vida de Juan el Bautista, el ángel, antes de que naciera, hablando, profetizando, tocante al ministerio de Juan el Bautista. Así que nos está enseñando algo que no sé si nota. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder, pero no siendo Elías. Este es un texto que debemos de apreciar. Irá con el espíritu y el poder de Elías. Así que nos deja bien claro que sería otra persona. Otra persona. No es el Elías del Antiguo Testamento. Él no cumpliría esa profecía. Juan el Bautista, sí. Y lo está enseñando aquí el ángel. Entonces la siguiente pregunta, ¿eres tú el profeta? Le dicen ahora. Claro, aquí cuando está preguntando de ¿eres tú el profeta? Debemos de saber que en Deuteronomio capítulo 18, el versículo número 15 en adelante, nos está hablando tocante a un profeta que vendría, semejante a lo que dice de Moisés. Moisés era el profeta en ese tiempo, pero aquí nos está enseñando, apuntando en el Antiguo Testamento, a que se levantaría un profeta en el Nuevo Testamento y nos pone esta semejanza de Moisés, que es en el Antiguo Testamento el gran profeta. Los judíos lo saben. ¿Eres tú el profeta? No. También dice Juan. No soy yo. Ese profeta, tanto Pedro en Hechos 3 como en Hechos 7, Esteban deja bien claro que era Jesús. Ese profeta mencionado del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18. No, tampoco soy él. Yo no soy el profeta. Dice el versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué es lo que tú y yo podemos decir de nosotros mismos? ¿Qué podemos contar de nosotros mismos?
Aquí vemos nuevamente a estos líderes preocupados, pero no esperaban la respuesta que iban a recibir. ¿Qué dijo? Versículo 23. Yo soy. Voy a decirte, o voy a deciros, eran sacerdote y levita, voy a deciros lo que yo soy, ya que estáis preguntando tanto. Mira donde Juan se ciñe en base a lo que la Biblia ha dicho, que habla Isaías capítulo 40, versículo número 3, lo que ya se anunció en el Antiguo Testamento, tocante a lo que Juan está llevando a cabo. Juan está cumpliendo un tiempo de profecía. Él es el precursor. Él está anunciando, él está preparando el camino de Cristo. Él está advirtiendo lo que va a acontecer. Yo os voy a decir quién soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo no sé si nota cada vez que Juan dice quién es. Yo soy una voz. Yo no soy el verbo. ¿No? Nuevamente, yo soy una voz. Yo no soy el Cristo. Juan tenía esto como algo bien firme en su vida, bien establecido. Y esto le ayudaba a ser quien él realmente era para llevar el ministerio que Dios tenía para con él. Saber quiénes somos, quiénes no somos, nos hace mucho bien para llevar a cabo nuestros ministerios. Que Dios tenga con cada quien de nosotros. Saber quiénes somos y quiénes no somos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y no se entiende tan fácilmente. Se requiere madurez, experiencia, integridad. Pudiéramos ver algunos puntos biográficos de un personaje como Juan el Bautista para llevar a cabo una reflexión y con ello una aplicación en nuestras propias vidas. Por un hombre. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy una voz, pero que uno que está clamando en el desierto. Pudiéramos hablar mucho de esta voz y del desierto en el cual se encontraban aquí los judíos. Y una voz que está clamando, que está diciendo, que está anunciando. Pero que en definitiva Juan se ciñe a esta gran verdad. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este soy yo, uno que está repitiendo, que está anunciando lo que no habéis entendido. Ese soy yo. Uno que os está diciendo lo que no estáis haciendo. Ese soy yo, decía Juan el Bautista. Uno que os está interpretando lo que no sabéis interpretar. Una voz en el desierto. Ese soy yo, dice Juan el Bautista. Vosotros sois el desierto, estáis en el desierto, no estáis creyendo la venida de Cristo, no estáis creyendo al Mesías, pero yo soy la voz de uno que clama en ese desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él no era una persona o un personaje importante, él era una voz, clamando, diciendo lo que Dios dice. ¿Cuántas veces nosotros nos complicamos? En verdad es muy sencillo. Es enseñar, es predicar, es interpretar lo que ya está escrito. No tenemos que añadir, no tenemos que quitar. Eso es lo que tú y yo debemos ser, una voz. Voces que están clamando en este desierto tocante al Mesías. Voces que hablan, que se gozan con la voz del esposo. Voces que están anunciando y repitiendo lo que está escrito, que no enseña nada nuevo. Esas voces que reconocen que tenemos que volver a las sendas antiguas, anunciar lo que Dios tiene. Ese es nuestro trabajo, interpretar la palabra, enseñarla, predicarla, decir al mundo lo que realmente Dios tiene para con ellos. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, enderezad el camino del Señor. Eso es lo que dice en Isaías capítulo 40. Versículo número 3. ¿Sabes otro detalle estudiando todo esto? Una de las cosas que he podido ver. Este pasaje de Juan el Bautista, citando Isaías capítulo 40, versículo número 3, lo encontrarás en los 4 evangelios. Es importante. El otro día decía un esquema con el cual me gusta mucho trabajar y es el que siempre digo, busca lo que estás estudiando o enseñando
¿En qué lugar viene de los evangelios? ¿O en cuántos evangelios? Bueno, este es uno de los pasajes, de los pocos, que encontrarás que se encuentran los 4 evangelios. Así que es algo que necesitamos aprenderlo bien, asimilarlo bien. Pero aquí lo estamos viendo en Juan, y está anunciando lo mismo que los otros 3 evangelios. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Con esta cita, con esto vamos a acabar, con esta cita, Juan el Bautista está respondiendo a estos sacerdotes y a estos levitas. Pero no solamente está respondiendo, sino les está diciendo en qué situación ellos están. O sea, imagínate que estos levitas, estos sacerdotes, tienen que llevar estas respuestas a sus preguntas, que dichas preguntas no eran suyas. Estas preguntas se tuvo que haber llevado a cabo en esos ancianos religiosos, yo qué sé, como que éramos escribas, fariseos. Ellos están siendo esos mediadores, estos sacerdotes y levitas, que son enviados para investigar a Juan. Preguntar lo que otros le habían dicho que preguntara. ¿Quién está volviendo loco a esta iglesia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que investigar. Oye, infórmate por ahí. Oye, tú corre allí y pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que alguien está diciendo lo que la Biblia dice. Está creando un conflicto que Dios quiere que exista. Está diciendo en qué condición se están encontrando. Juan el Bautista está amando a ese pueblo, diciéndole cómo la verdad. El que ama a Dios dice la verdad, aunque duela. Ha de saber decirse, pero se tiene que decir. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a ello. El amor nos lleva a decir la verdad, a no ocultarla. Así que nosotros vemos que con esta cita de Isaías, Juan está respondiendo a esas preguntas de estos sacerdotes, de estos levitas. Y algo curioso de lo que no sé si notas ahí, que no solamente está respondiendo, sino que está desviando toda su atención. Date cuenta que los sacerdotes y levitas, la atención está ¿con quién? Con Juan. Y Juan está desviando toda la atención que tenía hacia sí mismo por medio de ellos y les está llevando ¿a quién? A Jesús. Ese es otro punto importante para ti y para mí. Hay gente que quieren ser reconocidos. La atención son ellos. Que se vean, que sobresalgan. Juan el Bautista era algo que también tenía y lo vemos de manera tan clara y evidente. Juan el Bautista, yo soy una voz, quería escuchar al verbo, la voz del esposo. Gózate con esa voz que proviene de Dios. Pero Juan el Bautista está desviando toda su atención hacia Jesús. Eso es lo que está anunciando a través de esta profecía del Antiguo Testamento. La venida gloriosa del reino de Dios, la preparación necesaria para ellos. La voz de uno que clama en el desierto. Está llamando la atención a los propios judíos, a esa preparación para recibir al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que nosotros hemos podido responder a este primer pasaje, y digo porque si seguimos leyendo los versículos que hemos visto, no lo vamos a hacer, porque prácticamente lo que podemos ver hasta el versículo número 28, en Juan capítulo número 1, del versículo número 19, ya no tiene mucho más que aportar a lo que realmente está respondiendo Juan. Digamos que el punto aquí fuerte es el que estamos viendo. Yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy el Elías del que vosotros pensáis. No, yo soy simplemente la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabes? Y si tuviéramos que aplicar, que debíamos, es importante que lo hagamos, nosotros somos también, debemos ser esa voz que clamamos en medio de un mundo que está en un desierto de horrible soledad, en yermo. Pero debemos de tener una voz que realmente provenga del esposo, que nos hayamos gozado con él, con el esposo, para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú y yo debemos ser, y eso es lo que no debemos dejar de ser para este mundo. Somos la iglesia de Cristo. Amén.